Ilustrando entonces el Salmo 2 con el libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 19 y en el versículo 4 se nos dice: y los 24 ancianos ya vistos y los 4 seres vivientes ya vistos. A propósito, un paréntesis. Qué interesante que cuando Isaías nos habla acerca de estos 4 seres vivientes, de sus labios escuchamos que dice que habita en un pueblo de labios inmundos. O sea, Israel estaba completamente entregado a las obras de la carne y él mismo se confiesa como hombre de labios sucios, obviamente, no porque él se dedicara a esas cosas, sino que frente a la santidad de Dios, pues el más puro de los puros ve toda la suciedad que puede habitar en una persona por el solo hecho de ser humano, que nació en un sistema caído, bajo pecado y que comete pecados. Aún así, Ezequiel también nos muestra una visión del trono de Dios. Y Juan, en Apocalipsis 4 y 5 y en varios capítulos de Apocalipsis, nos muestra también una visión del trono de Dios. Lo que quiero traer a colación es que el trono de Dios nunca ha estado en crisis. Siempre ha estado sentado en el trono del Padre, el Hijo en la eternidad pasada y el Hijo después de la ascensión y en la eternidad futura, por decirlo de alguna manera, también ha estado allí. El Espíritu Santo, pues ni qué decir. A su alrededor siempre ha habido quien le adore. Ángeles, se nos habla de millones de ellos en el libro de Apocalipsis que le adoran. Por lo menos los 4 seres vivientes. Aunque Isaías y Ezequiel no nos hablan de los 24 ancianos, pues sí los vemos en todo su esplendor en Apocalipsis, en el Nuevo Pacto. Todas las criaturas. Entonces, lo que quiero recordarte es que por debacles, tragedias, rebeliones, insurrecciones, abominaciones que en la tierra caída, habitada por seres humanos caídos, ocurran, el trono de Dios siempre ha estado tranquilito de eternidad a eternidad. En Él, que se sienta en el trono, en los que se sientan en el trono, está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por mostrarnos eso. Bueno, dice la Escritura en el 19:4 de Apocalipsis: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, miren, es más una orden: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, 1, y los que teméis, 2, así pequeños como grandes, sin distingo, no hay estrato. Y entonces, ante esa orden, dice el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y continúa diciendo esa multitud: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entendiendo esta esposa, unos dicen que es Israel, el Israel redimido, otros que es la iglesia conformada por israelitas y gentiles que en Cristo Jesús ahora están unidos. Sea cual sea el antiguo y el nuevo pacto, y todos aquellos que fueron sujetos de ellos se despliegan en alegría y en gozo para darle gloria a Dios, ya que han llegado las bodas del Cordero, y a ella, a la esposa, sea el Israel o la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino
nos muestra las acciones justas de estas personas y la Escritura misma se encarga de decírnoslo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese lino está limpio y está resplandeciente, claro, porque al lado del Cordero nos encontramos. Pero entonces esa multitud de seres que ya vimos en parte, ancianos, los 24, que ya vimos en parte, los 4 seres vivientes, que ya vimos en parte por la lectura juiciosa de Apocalipsis, que son millones de ángeles, como nos dice el 5:12 de Apocalipsis. Veamos un poquito acerca de los humanos que allí se ven. Eso lo encontramos en el mismo libro de Apocalipsis. No hay nada mejor para explicar un libro que el mismo libro. Por lo menos circunscribámonos a él. Allí en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 9, cuando el Señor Jesús habla el 5º sello, dice Juan: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice la Biblia: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Allá hay una parte de esa multitud. Luego, pues están obviamente los del capítulo 7, que son 12,000 personas de cada una de las tribus, para un total de 144,000, por lo menos según la Escritura, 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José, 12,000 de Benjamín. Pero en el versículo 9 del capítulo 7, además de estos 144,000, dice la Escritura, que después los vemos también en el capítulo 14, dice la Escritura en el versículo 9 del capítulo 7, después de esto miré y he aquí una gran multitud, oiga esto, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Qué lindo! Rememorando aquel momento en que el Señor Jesús entró a Jerusalén en aquel borrico. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló a Juan, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan le responde: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué hermoso saber que la sangre del Cordero ha dado lustre a las ropas de estas personas. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces eso nos muestra gran parte de esa multitud. Allí también me imagino que estarán los 2 testigos del capítulo 11, que son llamados a la presencia de Dios y suben en esa nube. Allí estarán todos aquellos que en el Señor han confiado y han creído durante todas las generaciones. A eso se refiere entonces este capítulo 19 cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado las bodas.
del Cordero. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.